queremos levantar un altar para ti en esta tarde. Queremos atraer tu presencia a este lugar, Señor, de tal manera que seamos transformados, que cuando salgamos de aquí no seamos los mismos, que cuando salgamos de este lugar, Señor, salgamos sedientos y hambrientos por estar continuamente en tu presencia. Levantemos nuestras manos y adoremos, Padre Jesús, Cordero de gloria, cantemos, Señor, para ver majestad, que vive por siempre, para nosotros, Padre Jesús. Esta tarde queremos hacer fiesta para el Rey, fiesta para el único merecedor de toda gloria y de toda honra, fiesta para aquel que vive por los siglos de los siglos, que está sentado junto a la diestra de Dios Padre, reinando con poder y con autoridad.
todas nuestras metas a ti, Señor. Nuestras coronas, si acaso tenemos alguna, la rendimos a tus pies, Señor Jesús. Queremos en este año, Señor, hacer tu voluntad, caminar en el camino que tú has trazado para nosotros, ir en pos de ti, Señor, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo rendimos todo a ti, Señor, y como María nos quedamos con la mejor parte. Dejamos todo afán a un lado, Señor, y ponemos nuestra mirada en ti. Este es un día muy especial, es la primera reunión del año 2023. Vamos a entregarles este tiempo al Señor, que sea Él el que ministre su palabra a nuestros corazones. Amén. Amén. Padre, te damos tantas gracias por este tiempo hermoso en tu presencia. Este tiempo, Señor, donde pudimos sentir tu amor, tu persona en medio de nosotros, y se hizo realidad esa palabra que dice que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Te doy gracias por ese tiempo especial, y ahora, mi Señor, te entregamos este otro tiempo, el tiempo de tu palabra. Esa palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que esta palabra pueda penetrar hasta los tuétanos de nuestros huesos y transformar nuestra vida. Gracias por tu palabra, porque es tu voz lo más hermoso que nos puede ocurrir, el poder escucharte, el poder hablar contigo, el poder saber lo que está en tu corazón para tus hijos, para tu pueblo. Y este día, Señor, es un día especial porque es la primera reunión de este año. Te entregamos, mi Dios, este día como un día que marca la diferencia de un año diferente, de un año donde tú vas a cumplir cada palabra profética que le has dado a tu pueblo, Señor. Y en especial esa proclama profética que le dice a tu sierva en Isaías 61, Señor. Nosotros la creemos que este es el año del cumplimiento de la visión, y hoy es el comienzo de este año para nosotros, Señor. En Jesús es el Señor, tu iglesia amada. Los bendigo, hermanos, en el nombre de Jesús, y deseo que esta palabra sea de edificación para cada uno de ustedes. Amén. He llamado esta palabra "No te rindas". Qué bonito tema, qué bonita palabra. Hay tantas cosas que se dicen de no te rindas, canciones, y de todo corazón les digo, no te rindas, porque la victoria está segura. Amén. Y lo digo por mi propia experiencia. El Señor me ha regalado una gran victoria. Yo puedo decirlo este día, todavía no estoy lista para testificar. Va a haber un día de testimonios que el Señor nos va a permitir. Pero sí les digo que Él es galardonador de los que le buscan. Y eso me ha pasado a mí. Hay victoria en el nombre de Jesús, hermanos. Amén. El Señor ponía una pregunta en mi mente, en mi corazón. Ustedes saben que todos los años, cuando empieza un año, uno empieza a meditar, ¿verdad? Entonces el Señor ponía una pregunta en mi corazón y me ponía a decirles que no solamente este año escribamos una carta de peticiones a Él, sino que escribamos la respuesta a esta pregunta también. Y la pregunta es, ¿qué debe cambiar en mi vida este año? Quizás hay cosas en nuestra vida, hermanos, que tenemos años que no cambian, que siguen exactamente igual, o tal vez algo que pasó el año pasado que todavía no vemos la victoria. Pero el Señor me decía que escribiéramos esas cosas y que no nos rindiéramos, porque Él quiere que nosotros no nos rindamos hasta que veamos la promesa que Él nos ha dado cumplida en nuestras vidas. Amén. Así que, ¿qué debe cambiar en mi vida? ¿Cuál es el problema que yo tengo en mi vida que hace que esto no pueda cambiar? ¿Cuál es esa situación en tu vida que tiene que ser arrancada, que solo Dios puede cambiar? Este año debemos de perseguirla, hermanos. Leo del libro de Ageo, capítulo 1, versículo 5. El Espíritu Santo ponía este pensamiento en mi mente. Dice, meditad bien
sobre vuestros caminos. Este es un tiempo, y creo que el mes de enero en particular, es un tiempo que tenemos que meditar bien sobre nuestros caminos. Pensemos qué ha pasado en nuestras vidas, qué es lo que está mal en nuestras vidas, qué es lo que definitivamente tiene que cambiar este año. Yo no sé ustedes, pero ¿cuántos están ya cansados de caminar en ese desierto en círculos? Yo estoy cansada, hermanos. Y este es el año que nosotros tenemos que salir de ese desierto a conquistar nuestra tierra prometida. Amén. Y tenemos que meditar bien qué es lo que está pasando. Muchas veces, dice el versículo 6, nuestras vidas están reflejadas en este versículo. Sembramos mucho, pero recogemos poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Dice el versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos nuevamente. Meditad sobre vuestros caminos. ¿Cuál es el problema que yo tengo? ¿Por qué no puedo salir de esa situación en la que me encuentro? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿O qué es lo que tiene que cambiar en mi vida para que esto no siga ocurriendo? Y es algo que lo tenemos que buscar con intensidad, hermanos. Si es necesario en ayuno y en oración, tenemos que buscar esa revelación de parte de Dios. Porque si hay algo que sí está seguro, es que Dios quiere que tengamos vidas en abundancia, hermanos. Dios no quiere que sigamos dando vueltas en círculo en ese desierto. Amén. Amén. Como les decía, yo sí medité mucho sobre mis caminos, sobre lo que me pasó el año pasado, por ejemplo, y llegué a un entendimiento y en mi corazón, y le dije de todo corazón al Señor, gracias, porque yo sé que tú ya me diste la victoria, pero entendí que para poder tener una victoria, hermanos, tenemos que pelear. Y muchas veces aceptamos las situaciones que nos tocan vivir y nos conformamos y ahí nos quedamos. Y seguimos aceptando y aceptando un montón de cosas. Y este es el año, hermanos, que el Señor ha proclamado que Él va a libertar a los cautivos. Él ha proclamado que esa visión se va a cumplir, esa visión de sanidad, de liberación. ¿Qué es lo que va a pasar en este año? Pero para que eso pase, algo tiene que cambiar en mi vida. No puedo seguirme conformando con lo que estoy viviendo, hermanos, porque hay una vida mejor y hay algo mucho mejor para nosotros. Amén. Y pues la historia que el Señor me daba es la vida, meditar sobre la vida de David. Es una vida muy, muy hermosa. Todos sabemos que David es conocido porque era un adorador. Él desde muy pequeño, desde la edad de 17 años, tuvo tantos encuentros con Dios que imagínense a esa edad tan temprana, que no era un hombre pues formado físicamente, de manera completa, tuvo la capacidad de matar a un oso con sus propias manos. Dios le dio fortaleza. Él era un pastor, era un hombre sencillo, pero era un hombre que en ese lugar, en lugar de estarse quejando porque tengo que estar cuidando estas ovejas, porque tengo este trabajo, porque tengo que sudar la gota gorda todos los días, él adoró en su lugar de trabajo y encontró la verdad más profunda que un ser humano puede encontrar, y es el amor de Dios. Y que el Padre y Jesús en particular, ese era el buen pastor de su vida. No solo él era un pastor para esas ovejas, sino que él era pastoreado por Dios. Y haber encontrado a Dios en esa dimensión hace que él sea el protagonista de esta historia. Y vamos a aprender tanto de David este día, hermanos. Es una historia muy conocida. Sin embargo, Dios tiene algo muy particular que quiere decir a su pueblo esta noche. Vamos a comenzar con el libro de Primera de Samuel 18:14. ¿Quién era David? Dice que David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. En otras palabras, miren lo que yo utilicé, la Biblia esa que nos regalaron, la nueva versión, nueva Biblia latinoamericana, y miren lo que dice esta Biblia. David prosperaba en todos sus caminos porque el Señor estaba con él. Y eso es algo maravilloso, poder conocer a una persona
en que todo lo que hace es prosperado, que una persona prudente, que se maneja con sabiduría, su forma de hablar, su forma de actuar. Pero ¿qué era lo que hacía la diferencia en la vida de este hombre? La presencia de Dios. Y ahí estaba, Dios estaba con él. Amén. Dice que él estaba, cuando esto ocurrió, él estaba en la corte del rey Saúl y estaba adorando, porque Saúl estaba padeciendo de un mal, y un espíritu inmundo estaba atormentándolo a él, pero cuando él adoraba, él sentía paz, y entonces lo llamó a la corte. Y este hombre David era un hombre tan especial que dice 1 Samuel capítulo 22, verso 1 y 2, miren lo que le pasó a él. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. ¿Por qué huyó David? Ese espíritu inmundo que entró en Saúl, entró por causa de la envidia. En el momento, dice la palabra, y los invito a leer toda la historia, son varios capítulos, pero es sumamente interesante. Empieza en 1 Samuel capítulo 18. A David lo empezaban a alabar porque decían: Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. O sea, era un guerrero muy poderoso. Entra una envidia en Saúl y un temor de que él fuera a quitarlo de su reinado. En ese momento entra un espíritu inmundo y lo empieza a atormentar, de tal manera que aquel espíritu lo que provocó en él es que él quisiera matar a David. Y lo persiguió, pero en varias ocasiones, en cantidad de ocasiones, él trató de matar a David. Lo maravilloso de esa historia, hermanos, es cómo Dios iba poniendo personas que le alertaban y le decían: huye porque Saúl te va a matar esta noche. O sea, todos los planes que Saúl había hecho para matar a David fueron frustrados por Dios, porque Dios ponía gracia, puso gracia en su esposa Mical, puso gracia en su cuñado Jonatán, y así él iba sobreviviendo. Pero al mismo tiempo había enemigos que se levantaban contra él. Y en esa situación se encontraba David cuando le pasó esto. Esto es algo sumamente de Dios, hermanos, y sumamente inusual. Dice que él huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Vamos a leer el 2 también. Y se juntaron con él todos los afligidos. O sea, él fue como una persona tan portadora de la presencia de Dios, que personas que tenían diferentes situaciones en su vida sintieron la necesidad de acogerse a él y ser parte de un ejército que él formó. Dice que estas personas estaban afligidas, estaban endeudadas, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. ¿De dónde surgió esto? El Espíritu de Dios atrajo a esos hombres para apoyar a David y ser parte de un ejército. Ellos empiezan a ser entrenados porque definitivamente David era un guerrero poderoso. ¿Qué tenía David? No creo que era un hombre físicamente demasiado grande o demasiado fuerte, pero sí tenía algo, y es que él aprendió a depender de la presencia de Dios. Y en esa intimidad y en esa adoración, él se convierte en un guerrero poderoso que levanta un ejército inusual, no un ejército de gente feliz, sino un ejército de gente amargada que fue transformada por seguir a este líder. Amén. Y en una de estas ocasiones, Dios le ayuda a escapar de Saúl. En 1 Samuel 23:14 dice que una vez que él se logra escapar, en una de tantas que lo persiguió, ¿verdad? Se logra escapar. Dice que David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl, miren esto, todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Yo no sé cuántos se han sentido perseguidos, quizás en su trabajo, no sé, en su familia, se han sentido muchas veces que alguien quiere destruirlos. A mí me ha pasado situaciones donde hay personas que simple y sencillamente por envidia quiere
hacernos quedar mal, quiere destruirnos, quiere sacarnos del trabajo. Qué terrible es ese sentimiento de estar en un lugar donde a uno lo están tratando de sacar, donde están inventando cosas, donde están continuamente atacándonos. Ahora, en el caso de David era una cosa de vida o muerte, hermanos, porque acuérdense que Saúl tenía la autoridad, él tenía un ejército más grande que pudo haberlo fácilmente matado. Amén. Pero Dios le ayudó, dice que Dios no lo entregó en sus manos. Y aquí es algo que nosotros tenemos que meditar, hermanos, porque si hay algo, por lo menos en de las cosas que yo meditaba que debe cambiar en mi vida este año, es que todas las cosas que yo decida hacer deben ser conforme a los propósitos y a los diseños de Dios. Si Dios lo apoyó en esto, es porque Dios tenía un propósito con la vida de David, que no lo tenía ya con la vida de Saúl. Saúl ya había salido del corazón de Dios, él ya había sido quitado, no físicamente del reinado, pero Dios había escogido a David como ese rey. Ese era el propósito de él y por eso Dios lo estaba protegiendo y Dios lo estaba guardando. Amén. Y debemos entender que ya no podemos seguir viviendo nuestras vidas sin propósito. Tenemos que buscar profundamente cuál es el propósito de mi vida. Y conforme a ese propósito vamos a tomar decisiones y vamos a tener que decirle que no a algunas cosas. Eso me ha pasado en muchas ocasiones que por lo menos este año yo estoy como pidiéndole al Señor sabiduría porque tengo muchas cosas que hacer y hay veces voy a tener que decir que no. Y no me tiene que importar, porque si no es propósito de Dios, yo estoy perdiendo mi tiempo. Amén. Entonces debemos de meditar sobre estas cosas. ¿Qué cosas en mi vida yo tengo que renunciar? Y le oro al Señor en particular y le digo, esto y esto, Señor, muéstrame. Me cuesta porque hay cosas que amo hacer. Pero hay cosas más importantes, hermanos, y la vida es corta y no podemos desperdiciarla. Amén. Tenemos que vivir para sus propósitos. Cuando vivimos para sus propósitos, Dios se encarga de librarnos de la mano del enemigo y del vengativo, porque siempre habrán enemigos. Siempre vendrán aquellos que nos perseguirán cuando estamos en el propósito de Dios, hermanos. No va a hacer falta el enemigo tratando de detener el plan de Dios en nuestra vida, tratando de matar ese rey que Dios había ungido ya, que Dios había señalado. David hizo una declaración. ¿Se acuerdan esa historia donde David tiene la oportunidad de matar a Saúl? Y David hizo una declaración que yo quiero leerla porque creo que es algo que todos en algún momento hemos sentido. En 1 Samuel 24:12 dice, cuando David tiene la oportunidad de matar a Saúl y se lo demuestra, esto es algo que él le dice. Juzgue Jehová, David se lo dijo a Saúl, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Vamos a leer hasta el 14. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? David, hermanos, no se consideraba lo suficientemente importante y él en ese momento no entendía el significado y el gran propósito que Dios tenía para su vida. Él en ese momento, él estaba diciendo que él era un perro muerto y una pulga. Y esa es la condición de muchos de nosotros en nuestra vida. Muchos de nosotros creemos que nuestra vida es insignificante, que nuestra vida es una vida debido a las circunstancias que nos ha tocado vivir y porque quizás no estamos viendo prosperidad, no estamos viendo felicidad, solo estamos viendo tristeza muchas veces en nuestra vida, creemos que nuestra vida no tiene un propósito importante para Dios. Y eso es algo de lo que tiene que cambiar este año en nosotros. Nosotros tenemos que entender
que si hoy estamos aquí y esta palabra está siendo impartida en nuestros corazones, es porque Dios tiene un propósito significativo en nuestra vida. Aún mi pequeña niña de 4 años, en su corta vida, cumplió un gran propósito. Se los digo, hermanos, yo no soy la misma antes de que ella partiera. No soy la misma. Algo en mi vida, en mi corazón cambió. Dios la envió a nuestras vidas para mostrarnos algo muy importante y la quitó para darnos otra niña, como ustedes la pueden ver acá, que se evidencia, como me lo dijo una de las profetas que el Señor utilizó. Esthercita es un ángel, me dijo, que el Señor se las prestó, pero yo le voy a dar otra niña, que esa sí va a ser de ustedes y la van a disfrutar. Y así ha sido, hermanos. Esa es una realidad, una verdad. Dice la palabra en Salmo 139, 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Nosotros no somos insignificantes, hermanos. Nosotros no estamos aquí por casualidad, pero se nos olvida muchas veces quiénes somos para Dios. Qué tan importantes somos que Dios escribió en su libro las cosas que un día iban a suceder. Y por esa razón Dios pudo profetizarme a mí lo que iba a ocurrir estando aquí en este lugar, orando por la resurrección de mi hija en ese segundo piso, que no se me va a olvidar, cuando ya no aguantaban mis piernas de estar dando vueltas y vueltas y vueltas alrededor del cuerpo de la niña. Y yo me salí un momento porque estaba cansada. Solo salí, hermanos, y me senté. Y estaba la hermana Julia de Sanabria sentada ahí. Me dice, Normita, ¿por qué están orando? Por resurrección, hermana, le digo. ¿Y vos crees que Dios la va a resucitar? No lo sé, pero prácticamente le dije, lo estoy intentando, ¿verdad? No estaba segura, pero de algo que sí estaba segura es de que debía hacerlo. Y no me quería arrepentir después de no haberlo intentado. Entonces ella me contó ese sueño que les digo, ¿verdad? De que ella estaba orando el día anterior y que el Señor le mostraba que sí, la niña se iba. Y yo le creí. Y yo le pedí a los hermanos que ya dejaran de orar, que eran como las 5 de la tarde, y no querían. Y oraron hasta que rayó el alba. Dijo mi mamá, vamos a orar. Ella tampoco quería dejar de orar. Ella quería estar segura, plenamente convencida que era la voluntad de Dios que ella se fuera. Y eso la hermana Julia me lo pudo revelar porque estaba escrito en ese libro, hermanos. Así que tal vez alguna vez en nuestra vida nos hemos sentido insignificantes. No nos hemos sentido valiosos, quizás para nadie, pero para Dios nosotros valemos muchísimo. Y una persona como David en su pequeñez nos demostró que cuando buscamos su presencia, cuando dependemos de su dirección, vamos a ser parte de los libros de la historia, hermanos. Porque este hombre era un hombre verdaderamente fuera de su época. La forma en que él adoraba, la intimidad que tenía con Dios. Y es algo que nosotros debemos de perseguir. Y aún en esto, él se consideraba insignificante en este momento en su vida. Imagínense cómo sería que cuando llegó Samuel a ungir al rey, a pedir que mostrara a Isaí los hijos que él tenía, no consideró a David. Desde ese momento vemos que él no era una persona reconocida, una persona valorada, pero Dios lo exaltó. Dios lo exaltó verdaderamente. Dice también Primera de Samuel 27:1, como parte de esta historia, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Él ya había perdido su esperanza porque era tanto que lo perseguía a Saúl, hermanos. Ya estaba cansado de esta persecución. Nada
Por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Imagínense que este hombre venía de perseguir a los filisteos. Él venía de derribar, yo leí todas las historias de él antes de esto, de destruir aldeas enteras, donde no dejaba ni un niño ni una mujer viva. Y todos los bueyes, las ovejas, todo el botín de guerra, él lo agarraba y empezó a enriquecerse de las batallas que él tenía contra los filisteos. Pero estaba tan desesperado que él tomó la decisión de esconderse en la tierra de sus enemigos, porque él sabía que Saúl allí no lo iba a perseguir. Saúl tenía mucho temor de los filisteos y que ahí no lo iba a perseguir, imagínense. Y entonces eso fue lo que hizo. Pero dirán entonces, ¿por cómo hizo él para que los filisteos no lo mataran a él? Y como les decía, él era un hombre estratega de guerra. ¿Qué hizo él? Él le hizo creer a los filisteos que él estaba a favor de ellos, que él, a quien estaba atacando, era a pueblos de Israel, que eran los enemigos de ellos, no a cananeos, no a los amorreos y a los otros feos. Entonces él les hizo creer eso a los filisteos y les hizo creer que él era, bueno, no es que él les hizo creer, sino que él era un guerrero tan bueno, tan poderoso, que ellos sintieron que de alguna manera tener el ejército de David en el pueblo de ellos los iba a defender en caso de un pleito con los israelitas. Entonces ellos por eso aceptaron que David fuera a vivir con ellos. Amén. Le asignaron los filisteos una ciudad que se llama Siclag. Él fue a vivir allí con sus esposas. Él había llevado consigo 2 esposas, sus hijos. Los padres, como decía en uno de los versos que vimos, habían ido a buscarle. Probablemente se fueron con ellos también. Y las familias de los 400 hombres, que después se volvieron 600, parece que era 600 del ejército de él. Pero aparte de esos 600 hombres, estamos hablando de mujeres, de niños, o sea, era un grupo grande de personas que se fueron a vivir a esta ciudad de Siclag. Amén. David en este momento pues sentía una paz un poquito, ¿verdad?, temporal. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en una batalla fuerte espiritual en sus vidas y de repente han sentido como una paz temporal que ha venido a sus vidas y digan, ay, qué rico, ay, estoy descansando de este problema, de esta batalla por un tiempo. Qué tremendo. Pero allí, cuando nosotros nos relajamos un poquito, viene un eminente peligro, porque es allí donde nosotros podemos llegar a relajarnos demasiado y empezar a alejarnos de la presencia de Dios. Y eso fue lo que yo creo le pasó a David, porque miren la crisis tan tremenda que se le vino a este hombre. Primera de Samuel 30, del 1 al 7. Miren qué crisis. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. O sea, David había ido a una batalla con sus hombres de guerra. Cuando él regresa a Siclag, él había dejado su esposa, sus hijos, sus pertenencias. Cuando él regresa, él se encuentra con que Amalec los había atacado y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego a la ciudad. Además de esto, dice que se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se lo habían llevado al seguir su camino. El problema, hermanos, es que ellos llevaron cautivas a todas las mujeres y a los niños, pero ellos no sabían dónde estaban. O sea, no era como que ellos lo iban a ir a rescatar, porque no tenían ni una idea de dónde se los habían llevado. Vino pues David con los suyos a la ciudad
y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados. Que esa palabra cautivos nos resalte por lo que el Señor nos habló el sábado pasado, viernes pasado, en la proclama profética. Dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Yo creo que aquí todos hemos experimentado lo que es llorar así, ¿verdad? Cuando perdemos algo o alguien y hemos llorado hasta que ya no nos quedan ni siquiera fuerzas para llorar. Dice: las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Miren la angustia, la ansiedad que este hombre tenía en ese momento, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. ¿Más qué dice ahí? ¿Más qué dice, hermanos? Se fortaleció en Jehová su Dios. Esa palabra, yo quería leer hasta el 7, pero vamos a detenernos un momentito allí. Esa palabra es la palabra clave de este día. ¿Qué significa? Que David se fortaleció en Dios. Ahí no dice David se fortaleció. Ahí aclara la palabra que la fortaleza que él encontró, la encontró en Dios. Él lloró. Pero cuando ya no tenía fuerza, él buscó la fuerza, no en el médico, hermanos, no en el amigo, no en el político, no en el cónyuge. La encontró y la buscó en Dios. Y aquí viene la gran diferencia de una persona que entiende que la importancia de nuestra vida es aprender a depender de su presencia, a una persona que simplemente está viviendo por vivir, como un animalito que no le consulta a Dios nada de lo que debe, de las decisiones que debe tomar en su vida. Amén. Dice también esa palabra en el versículo 7. Dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Para aquellos que no saben lo que es el efod es el traje sacerdotal. El traje sacerdotal era un traje muy lindo, hermanos, tenía muchos detalles. En la pechera del traje estaban 12 piedras, cada una de ellas con el nombre de cada una de las tribus de Israel. Y dentro de la pechera era como un pedazo de tela doblado así, hacia adentro. Entonces como que podía meter la mano, como de esas sudaderas que a veces hay que uno puede meter la mano así. En esa pechera, adentro de ella, habían 2 piedras, el Urim y el Turim. Y esas piedras eran proféticas. Eran unas piedras que cambiaban de color y que ellos le consultaban a Dios que si sí o que no tomar una decisión. Y miren que él le dice al hijo del sacerdote, Abiatar, si podía traer el efod. ¿Y qué fue el resultado de esto? En el versículo 8. Y David consultó a Jehová diciendo, miren, esto es importante, David consultó a Jehová en el momento de crisis, en el momento donde todo está perdido, en el momento donde no sabemos qué hacer. Él consulta a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Gloria a Dios. Eso es una palabra para nosotros en este tiempo, hermanos. Porque ¿cuántos de nuestros hijos están cautivos? O nuestros familiares, nuestros cónyuges están cautivos. Estamos ante la generación más difícil, creo yo, que en todas las generaciones que hemos tenido anteriormente para criar hijos, hermanos. Debido a las redes sociales, debido a las drogas, debido a la música, la perversión sexual, debido a el temor que ha generado el hecho
de tantas maras, de tantas violaciones, de saber de que no podemos dejar a nuestros hijos descuidados porque se los roban para robarles sus órganos. Y así ustedes saben tantas cosas que están ocurriendo en esta generación. Y cuántos de nuestros hijos, de nuestros familiares que amamos, personas que, amigas también que Dios ha puesto en nuestras vidas, están cautivas. Y ni se nos ha ocurrido, ¿verdad?, ir detrás de ellas porque todo está perdido, ¿o no? ¿Qué actitud tenemos nosotros ante la cautividad de nuestros hijos, ante la cautividad de las personas que amamos? ¿Nos hemos quedado sentados a llorar nada más, hermanos? ¿O nos hemos levantado como David a fortalecernos en el Señor y a preguntarle, Señor, yo puedo perseguirlos, yo voy a ganar esta victoria? Aunque en ese momento la fe de David estaba por el suelo, hermanos. Por eso es que dice la palabra que la fe viene por el oír. Porque cuando nosotros no tenemos fe, tenemos que consultarle a Dios. Y una palabra, una promesa que Él nos puede dar, es la fe que necesitamos para levantarnos y seguir persiguiendo aquello que está cautivo. Amén. Quiero hablar un poquito, ya vamos a seguir con la historia, pero quedarme un poquito ahí de lo que significa fortalecernos en el Señor. Cuando una persona está débil físicamente, ¿qué debe hacer esa persona? Alimentarse, ¿verdad? En lo espiritual, ¿qué es el alimento que esa persona necesita? La palabra, ¿qué más? Oración, relación con Dios. Porque, hermanos, sin nosotros tener una relación con Dios, ¿cómo vamos a confiar a ese nivel que Dios nos va a dar una respuesta? Espero que ninguno de nosotros hayamos tenido una crisis tan grande como él, pero ninguno está exento de vivir una crisis como esta. ¿Y saben qué es lo más tremendo de esta historia, hermanos? Que esta crisis que David vivió fue parte del propósito de Dios, y lo vamos a ver un poquito más adelante en su vida. Esta crisis no tuvo un despropósito. Amén. ¿Qué significa entonces que nosotros nos vamos a fortalecer en el Señor? ¿Cuántos estamos fuertes en el Señor en este año? Y los que no lo estamos, tenemos que buscar fortalecernos. Este año es crucial en nuestras vidas porque hay mucho que perder. ¿Qué va a pasar el día que uno de tus hijos se te vaya a las drogas porque no estuvimos fortalecidos en el Señor? ¿Qué va a pasar cuando uno de tus hijos se vaya de tu casa, huya de tu abrigo porque no nos fortalecimos en el Señor? ¿Qué va a pasar cuando una enfermedad en un tiempo que no es el tiempo de Dios ataque el cuerpo de alguien que tú amas, mientras nosotros estamos perdiendo nuestro tiempo en redes sociales, hermanos? Y estamos perdiendo tiempo valiosísimo donde Dios puede fortalecer nuestro espíritu de tal manera que nos dé dones poderosos para vencer al enemigo. Y lo estamos desperdiciando. ¿Cómo podemos nosotros fortalecernos en el Señor? Una de las cosas, y es la número 1 en nuestras vidas, hermanos, es que tenemos que tener una búsqueda intensa de su presencia. David era un gran ejemplo. ¿Cuántos salmos no escribió David declarando la búsqueda que él tenía de Dios? Moisés también, Éxodo 33:15, creo que lo sabemos de memoria. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Una búsqueda intensa. ¿Qué es lo que debo hacer en este momento, Dios? ¿Qué decisión debo de tomar? Yo no me muevo de aquí mientras tú no me hables. Y yo te digo algo, si tu corazón es sincero en la búsqueda, si tú estás buscando a Dios por quien Él es y no por lo que Él te puede dar, si tú quieres en tu corazón hacer la voluntad de Dios, ciertamente Dios te va a hablar, te lo puedo garantizar. Pero si tú solamente estás buscando complacer tus deseos carnales, Dios no te va a hablar, porque eso fue lo que le pasó a Saúl. No lo tenía como parte de la historia, pero así como en un paréntesis, Saúl quería escuchar la voz de Dios y no la pudo escuchar, porque su corazón estaba lejos de hacer la voluntad de Dios y estaba tan desesperado porque antes el profeta Samuel le hablaba y le daba dirección. Ya había muerto Samuel
Estaba tan desesperado que buscó a un espiritista, por decirlo, en nuestros tiempos modernos sería un espiritista, en donde él habló con Samuel mientras él estaba muerto. ¿Se imaginan qué desesperación? Estos hombres sabían que la voz de Dios en sus vidas era importante. Ellos sabían que lo más importante era tener la dirección de Dios. ¿Qué decisión debo yo de tomar? Y por eso a veces Dios habla a través de sueños y a veces no nos damos cuenta que Dios nos habla. Perdemos muchas veces. Dios habla a través de profetas. Imagínense que en el tiempo de estos hombres hablaba a través del Urim y el Turim. Dios puede hablar de diferentes maneras. Y hay algo que yo puedo garantizarte, es que si tú estás buscando la voluntad de Dios y saber cuál es la dirección que tú debes tomar, la vas a tener de las maneras más inusuales. Hasta por un programa de radio. Yo recuerdo, esa fue como mi historia más espectacular que Dios me ha hablado. Yo le estaba haciendo una pregunta al Señor, hermanos, literalmente, de la nada. Yo estoy en mi sala y está un radito chiquito, blanco, que mi esposo me había llevado en la cocina. Y yo le estoy haciendo una pregunta al Señor. Y en ese momento se enciende el radio para darme la respuesta. Eso para mí es algo extraordinario. ¿Por qué se encendió el radio? Porque a veces esos radios tienen como unas cosas que uno los programa para que se enciendan a ciertas horas. Pero porque se encendió justo en el momento que yo estaba orando y en el momento que yo le estoy preguntando al Señor. O sea, yo me asusté, se los digo. Esa fue como la vez más impactante que Dios me ha hablado así, ¿verdad? Pero Dios habla de diferentes maneras. Les puedo dar una lista de maneras que Dios me ha hablado cuando le he preguntado algo que necesito saber de parte de Dios. ¿Cómo nos vamos a fortalecer? Número 1, buscarlo de manera intensa y tratar con todo nuestro corazón de que sea Él el que nos hable, qué decisión y qué dirección tenemos que tomar. Número 2, adorar, hermanos. Miren lo que dice David en el Salmo 18:6. En mi angustia, él estaba angustiado. ¿Qué hizo él? Él no empezó a quejarse que Dios no me ama, que Dios no existe, qué bárbaro, ¿por qué me hace esto? Él entendía y conocía que Dios es amor. Y dice que en su angustia, él invocó al Señor, a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Tener la convicción y la seguridad que Dios nos está escuchando, hermanos. Número 3, espera en Él con expectación. Confía que Él no tardará, que su tiempo es perfecto. Dice Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. David había perdido sus fuerzas, pero él fue a fortalecerse en el Señor y Dios le dio nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es una promesa para aquellos que ya estamos cansados de la misma situación todos los años y que nada ha cambiado y nada va a cambiar, hermanos, si no nos fortalecemos en el Señor. Número 4, ministra tu alma. Salmo 42:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Nosotros tenemos que ministrar nuestra alma. Y te turba dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Recuerdo en una oportunidad que tuve que hacer esto en mi vida, porque no tenía nadie más que me ministrara, más que yo misma en ese momento, sola en el hospital, recibiendo malas noticias, teniendo que irme a un lugar a solas a declarar, mentiroso, que le tuve que decir al diablo, mi Dios me ha dicho esto y esto y esto y yo lo creo y aquí me voy a quedar parada creyendo esto hasta que esa promesa se cumpla. Tenemos que ministrar nuestra alma, hermanos. Pero he visto tantas vidas que están haciendo completamente lo contrario, maldiciendo con su boca.
en lugar de profetizar lo que Dios les ha hablado y pararse en su palabra. Tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Amén. Ministrar nuestra alma. Y número 5, encuentra a alguien que está pasando por crisis iguales y ora por ellos. Provee alguna necesidad que esa persona tenga. Yo recuerdo, hermanos, que en el hospital, en el Seguro Social, en cuidados intensivos, mi hija no hablaba. Tenía como más de una semana de yo solamente verla en coma. Y llegó una mamá angustiada, llorando, reclamándole a Dios a grito partido que por qué le hacía esto. Y la condición de su niño era inferior que el de la mía. Pero en ese momento, yo no sé, me agarró un espíritu de valor, porque esa no soy yo, y empecé a orar por ella. O sea, en medio de la queja que ella tenía, de la angustia, de la desesperación, yo solamente como que le empecé a orar por ella, y ella terminó hablando en lengua, era cristiana, y empezó a tener una paz ella tan grande en ese momento. Y créame que había mucha gente que había intentado consolarla, enfermeras y otras personas que estaban ahí, y no la lograban consolar. Y cuando yo oré por ella, ella se tranquilizó, porque nosotros tenemos autoridad, hermanos, cuando estamos pasando por una situación y podemos orar por otra persona que está pasando una similar, tenemos autoridad. Podemos, dice la palabra, consolar con la misma consolación que hemos sido consolados. Amén. Y esto fue lo que le pasó a David. Fíjense que David no tenía ni idea a dónde tenía que ir a encontrarlos a ellos. Pero en el camino, en su desesperación y en todo lo que iba corriendo, caminando, se encontró a un siervo egipcio que estaba tirado en el camino desmayado. Y él, en la bondad de su corazón, sin saber que esa era la persona que le iba a ayudar, él le dio de comer y le dio agua y lo rescató. Y fue este egipcio el que le dijo a dónde estaban, porque él era siervo de uno de los amalecitas que había hecho el asalto. Y entonces él le dijo, pero no, o sea, sálvame la vida, porque o sea, el jefe de él se daba cuenta, pues, de que él había sido el que había hablado, lo iba a matar, ¿verdad? Y él tampoco no quería morir a manos de David. Entonces, vemos aquí el propósito de Dios, o sea, Dios poner estratégicamente en el camino a este hombre que lo iba a guiar a donde estaban ellos. Y él los pudo rescatar, él los rescató, pero no solo los rescató, sino que él pudo recoger un gran botín. Y fue una batalla tremenda, hermanos. Imagínense que eran 600 hombres. De esos 600 hombres, 400 solamente fueron los que pudieron seguir, porque no podían más. O sea, las piernas ya no les daban, o sea, quedaban casi desmayados. No podían, solo 400, incluido David, pudieron ir a la batalla. Y fue una batalla tan tremenda. ¿Cuánto tiempo creen que duró esa batalla? Dice que desde el amanecer de un día hasta el anochecer de otro día duró esa batalla. Imagínense, y ellos iban débiles de por sí, pero se fortalecieron, como les digo, en el Señor les dio la victoria. ¿Y qué fue lo que ocurrió a raíz de esto? Imagínense que estos hombres de su ejército, después de que eran fieles con David, lo querían apedrear por lo que había pasado. Después, cuando David coge fuerzas y va y persigue a los suyos y logra esta gran victoria, ¿qué creen que pasó con el ejército? Lo respetó como líder de una manera grande, lo respaldó, lo admiró. Y saben que algunos por ahí, dice la palabra, que no eran de muy buen corazón, le dijeron: David, del botín no le vayas a dar a aquellos 200 que no vinieron con nosotros. Pero él dijo: no, ellos querían venir, pero no pudieron venir, o sea, no les daba las fuerzas para venir, ellos lo merecen. Y no solo esto, hermanos, sino que él envió regalos, dice, a diferentes ciudades de Israel, de Judá, a Belén, a otras ciudades.
Entonces, por eso les decía ahorita, miremos lo que dice Proverbios 11:25. Encontremos a alguien a quien ayudar en medio de la crisis. Dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Muchas veces en las crisis de nuestra vida nos volvemos como agarrados, ¿verdad? Ay, no, yo no puedo dar porque tengo poquito. Y es ahí donde más tenemos que sembrar, hermanos. Porque el alma generosa será prosperada. Y no dice el alma tacaña será prosperada. ¿Verdad que no? El alma generosa será prosperada. ¿Qué hubiera pasado si David toma una dirección contraria y nunca encuentra al egipcio? ¿Qué hubiera pasado con esas familias? Con sus hijos, con sus esposas, con las esposas y los hijos de los otros soldados. ¿Qué hubiera pasado? ¿Ustedes creen sinceramente que él, si no se hubiera fortalecido en el Señor, no hubiera tenido la gracia de encontrar a ese egipcio? Amén. Al poco tiempo de esa victoria, hermanos, Saúl muere. Al poco tiempo. Casi de una manera, ¿cómo se dice? Paralela, ocurrió esto. Y él fue librado de su más grande enemigo. Y pues al poco tiempo coronado rey. Las crisis que nos toca vivir, hermanos, son parte de un plan diseñado por Dios para llevarnos, y eso lo tenemos que entender, para llevarnos a un crecimiento espiritual, a una fortaleza espiritual, a ser guerreros poderosos. Porque cuando peleamos por nuestros hijos, cuando liberamos a los cautivos, hermanos, muchos otros vienen tras de ellos. Y esa es la palabra que el Señor me dio. ¿Cómo me la dio? Me la dio a través de una sierva que pasó una situación bien tremenda en el programa de Benny Hinn. Es una de las voces hermosas que cantaban en el programa de Benny Hinn. Ustedes saben en Estados Unidos cómo está la situación de la droga tan proliferada. Y de repente su hija cae en drogas, siendo ella una pastora de jóvenes. Y dice que un día el Señor le muestra una potestad espiritual que dice que eran bien feos ese demonio que el Señor le mostró, que se parecía, dice, a los que aparecen en esta película del Señor de los Anillos. Que dice de que ella miraba que su hija estaba cautiva en un lugar por ese demonio. Y entonces ella se levantaba y le decía al enemigo esta palabra que vamos a leer, Isaías 49:24. Y le decía al demonio, o sea, se le enfrentaba al demonio porque ella lo miraba todos los días, dice. Y le decía, ¿será quitado el botín al valiente? Lo retaba. ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Y ella se lo decía al demonio continuamente y le decía, diablo, mi Dios dice que ciertamente el cautivo será rescatado, y le gritaba, hermanos, hasta que un día ella vio como aquel tirano soltó a su hija y ella fue saliendo de aquella cautividad. Y dice de que cuando ella sale, detrás de esa muchacha venía una gran cantidad de jóvenes. Y es ahí donde viene esta revelación tan hermosa que la quiero leer para ustedes, que dice, ¿cuál es la razón por que tú has estado en esta batalla tan feroz y tan prolongada? Porque tú no estás peleando solamente por tus hijos, tú estás peleando ferozmente, y es porque hay una causa más grande, porque por el testimonio de esa hija de ella, muchos jóvenes iban a venir a los pies del Señor. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos en crisis, estamos en batallas, no es el tiempo de quedarnos llorando, es el tiempo de levantarnos, de creer en las promesas que el Señor nos ha hecho y de pelear ferozmente por sus hijos, por sus generaciones.
o por quien Dios ponga, porque puede ser hasta por una amistad, amén. Pero lo importante aquí es que el Señor nos ha profetizado que este año, dice Isaías 61, lo vamos a volver a leer para terminar. Isaías 61 del 1 hasta el 4, el Señor ha prometido esta unción, hermanos, en nosotros. Él dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar, ¿qué? Libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. ¿Para quién será la gloria, hermanos? La gloria va a ser para Dios, porque hay cosas que solo Dios puede hacer. Créanmelo, hermanos, esto me ha pasado a mí. Y es un testimonio en mi vida que Dios puede hacer cualquier cosa por nosotros cuando le buscamos de todo corazón. No te conformes con una vida mediocre. Cuando tienes un Dios que es más grande que cualquier circunstancia, no tiembles, que no te, ¿cómo dicen las canillas? ¿Cómo es que dicen los hondureños? No te tiemblen las canillas ante esos enemigos que son pequeños comparado con la grandeza de nuestro Dios, hermanos. Levántate, pelea, que ciertamente será libertado el cautivo del tirano. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nuestro Dios es más grande. Yo no sé cómo está su corazón con Dios, pero hoy es un día que Dios te está llamando a meterte con Él, a que tu fe crezca, a que tu confianza se afirme, porque esa palabra fortaleza o fortalecerse en el Señor quiere decir aferrarse de una manera tan fuerte que no lo voy a soltar hasta que Dios no me conteste. ¿Cuántos ya se habían rendido? ¿Cuántos tienen cosas en su vida que ya se rindieron? Que ya dijeron, ya perdí la esperanza. Y yo le reto este día a que usted se levante en fe y a decir: yo me levanto y yo me voy a fortalecer en el Señor y yo voy a pelear por esa vida, por ese sueño, por ese anhelo que está en el corazón de Dios. Amén. Y acuérdense que dentro de 2 sábados, hermanos, vamos a traer nuestra carta y vamos a agregar las cosas que vamos a pelear en esa carta. Amén. ¿Sí? Nos ponemos de pie. Nuestro Dios es grande, hermanos. Nuestro Dios nos ama. Él es fiel, Él es poderoso. Él es el que venció la muerte y el Hades. Él es el que te ha dado a ti las llaves de la muerte y del infierno a través de la revelación. Si Dios lo ha hecho todo por nosotros, ¿quién contra nosotros? Levántate y deja de temer y enfréntate al enemigo con poder y con valor y con la autoridad que Jesús te ha dado. Amén. Gracias, Padre. Hoy solamente podemos decirte gracias por esta palabra, por este reto que nos has puesto. Queremos más de ti. Queremos conocerte más, queremos meternos más profundamente en tu presencia, en la nube de tu gloria, en tu corazón. Y decirte, Señor, que sea tu presencia la que nos muestre el camino que debemos andar y andaremos en él. Porque si hay algo que mi corazón anhela, es libertad. Yo ya estoy cansada, Padre. Estoy cansada de estar endeudada
Quizás algunos están cansados de estar amargados o enlutados. Rinde tu corazón esta noche a aquel que viene a cambiar tu lamento en baile. Y dile: Jesús, fiel amigo, llévame allá, al lugar donde habrá paz, al lugar donde habrá restauración, al lugar donde habrá victoria en mi vida. Llévame, Jesús, porque yo ya no quiero seguir viviendo de la manera en que yo he vivido. Ya no quiero desperdiciar mi tiempo ni desperdiciar mi vida. Ayúdame, Señor. Lávame, que todo pecado que me impide la intimidad contigo sea quitado, desarraigado de mi vida, Señor. Y permíteme llegar a la intimidad de tu presencia. No más, mi Señor, no más. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Aquí estamos, mi Dios, buscando tu corazón, buscando escuchar tu voz, la dirección tuya. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás. Volver atrás. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener cuando me miras así. Ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Oh, quédate, quédate conmigo. No puedo mirar atrás, no puedo volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Volver atrás, no quiero volver atrás.
Te adoramos, Rey de Reyes, Señor de señores, poderoso, fuerte, santo, mi guerrero, tú peleaste por mí. Jesús, volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Mi dulce caminar, oh, quédate, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar y no quiero llegar, no voy a llegar. Gracias, Señor, porque tu presencia está aquí, yo lo puedo sentir. Nos honras con tu presencia y sabemos que tú has venido a este lugar para decirnos que tú estás con nosotros y que nos levantemos, porque ciertamente vamos a libertar a los cautivos. Te alabo, mi Dios, gracias. Gracias.